Tenemos a Juan Carlos Venecia. ¿Cómo te va, Juan Carlos? ¿Cómo andas vos? ¿Qué tal, Gustavo? Un gusto charlar contigo y con Hace mucho que no tu hablábamos, colaborador. hacía mucho, sí, sí, sí. Juan Carlos, como especialista, como hombre, después de haber sido titular del ENAPRO, de nuestro pasaje hidrovía, y después me vas a contar acerca de los cursos y, y lo que han organizado con la universidad. Contame cómo está la hidrovía y fundamentalmente el hecho de que se haya postergado un par de meses la licitación. Bueno, es- me preguntás la hora, te voy a tener que dar la historia del reloj. Sí, sí, sí. Eh, a ver, vamos rápido. Siempre en Argentina llamamos hidrovía a lo que ha sido la concesión del sistema de navegación troncal Sí. en nuestro país, que va desde el estuario del Río de la Plata, o sea, las alturas oceánicas del Río de la Plata, hasta Confluencia. Confluencia es la intersección del río Paraguay y Paraná, Mm. a la altura de Barranqueras y de Corrientes, para que uno lo pueda ver, Resistencia a Corrientes. En el año 95, voy a ser rápido, Gustavo, no te Sí, sí. asustes, se concesionó y se licitó básicamente dragar y canalizar la vía navegable. Es como, para que lo entienda la audiencia y quien nos está mirando, básicamente como si agarrásemos la autopista Rosario y Santa Fe y se la concesionamos a un privado, o sea, el poder sigue siendo del Estado, Mm. para que la mantenga, la desarrolle y la impulse. Inicialmente el tramo inicial fue desde el estuario del Río de la Plata hasta Santa Fe y luego en una renegociación en el 2010 se extendió hasta Confluencia. ¿Qué es lo que nos permite eso? Dragar, ¿qué es? Hay 23 pasos, hay una cantidad de pasos donde uno tiene que buscar las profundidades necesarias en el caso de que no la tenga naturalmente para que puedan transitar buques de gran porte. Y eso fue espectacular para la Argentina, porque en el 95 lo que se podía calar eran entre 22 y 26 pies, Claro. y en un lapso muy breve, para nosotros los rosarinos en particular, se llegó a los 30 pies y en el 2010 se llegó a los 34 pies. Y eso permitió que acercar el buque a la carga, no lo que estábamos haciendo Mm. con anterioridad, que era llevar carga hacia el sur de la provincia de Buenos Aires. Claro. ¿Cuál fue el resultado? Se duplicó la superficie productiva y se triplicaron las Claro, exportaciones. En el año claro. 95, unos 20 millones de toneladas de embarque en el sistema portuario del Gran Rosario. En el 2010 ya 60 millones. Eso permitió no fue solo el dragado y el balizamiento. El balizamiento es la forma en Sí. la señalización para que un buque pueda navegar, y el mantenimiento de lo que es esa ruta Mm. hidroviaria, porque eso es la hidrovía es tornar navegable una vía fluvial, en este caso como el Paraná. Bueno, en el 2005 hubo una renegociación de ese contrato que duró hasta el 2010. En el 2010 se fijó que el 30 de abril del 2021, o sea, hace 2 semanas, vencía el contrato. O sea, hace 10 años que todos los argentinos, y pasaron administraciones, 11 años, Sí. sabíamos que se finalizaba ese contrato hace días Sí. recientemente. ¿Qué sucedió? Todavía a la fecha no hay un acto administrativo fundamental que determine cómo es la continuidad de este proceso, que ha sido virtuoso. Ha habido una cantidad de cosas negativas en estos 25 años, pero lo virtuoso fue dragar y Claro, canalizar la claro, vía navegable. claro. Lo no virtuoso fue el abandono de infraestructuras portuarias públicas, no desarrollar un cabotaje, o sea, generar un sistema más integrado. Pero si hubo algo que hicimos bien los argentinos, Claro. fue generar este proceso. ¿Qué Ahora, es esto? Juan Carlos, es increíble, ¿no? Entender, hay un montón de cuadros, explicar
el costo del kilómetro por camión, por tren y por barco, ¿no? Ahora, nosotros teníamos un costo tan alto para llevar estos 300, 400 kilómetros, que sería el puerto de Rosario, a Bahía Blanca o Buenos Aires, tan alto que a lo mejor duplicaba el precio del transporte de la misma mercadería que iba de Rosario a Ámsterdam, a Nueva York. Es increíble, ¿no? No, Solamente por ese costo de camión. vos sos un hombre, entendés perfectamente las finanzas. Pensá la bodega que salía de esta área a mitad de bodega. Todo eso era un falso Claro, flete que ¿quién lo termina pagando? claro, El productor. claro, O claro. sea, la cadena paga. Claro, Eso claro, fue el porque gran el precio fijado, vamos a hacerlo simple para la gente que... El precio de la soja que se vendió es el mismo precio puesto en el puerto donde vos se lo vendiste. El costo se lo retienen a quién, al productor, a toda, como dijiste vos, a toda la cadena. Claro, claro, claro. el valor. Sí, A sí, ver, sí. hoy los famosos $600 que está la tonelada, donde hay retenciones, Sí, sí, todo el beneficio. Bueno, está el flete de trasladar la claro. mercadería a puerto y su embarque. Bueno, pero para dejar bien en clara la situación actual. Hace 25 años atrás, y en eso, y sigue siendo la posición regional, ¿qué fue lo que se desarrolló? Se tomó una decisión, como dije al principio, traer el buque a la carga. ¿Cómo? Generando dragado y Claro. balizamientos por canales navegables, que es eso solo lo que estamos hablando. No estamos hablando, porque ahora hay toda una discusión de soberanía, de estatalidad, que realmente es una espuma sobre algo que es muy sencillo. La Argentina tiene canales navegables como tiene ruta. ¿Qué hace? La concesionó porque la sigue controlando a través. Cada buque que ingresa al sistema, 4.500 buques que ingresan al sistema, 2.200 llegan hasta esta zona. Claro, Entonces, claro. esta fue la decisión estratégica. Bueno, generemos canales navegables, acerquemos ese buque a la carga, bajemos el flete del transporte y eso le da un beneficio al costo del transporte, la baja tendencial de costo de transporte genera un beneficio productivo. Hoy estamos hablando de tener esta industria aceitera y oleaginosa y la generación de harina porque existió esta infraestructura de transporte, si no, no hubiese existido. Entonces, ¿qué más soberanía o desarrollo que es que tener terminales portuarias e industriales que suponete hace 25 años vos no tenías los 5.000 trabajadores Sí, claro, aceiteros que claro, tenías en el cordón? claro, No claro. tenías una expansión de maquinaria agrícola, porque si triplicaste la producción, ¿cómo lo haces? Y tenés que generar maquinaria agrícola para desarrollarla. Bueno, eso está sentado en las parejas, en Astrom. Hay que Entonces, contar también, Juan hoy Carlos, que la cantidad de lobbies que hay es impresionante. Para el dragado en aquel momento se oponían, obviamente, los puertos de Zárate, de Buenos no, Aires. Zárate, no, Entró básicamente, dentro de la hidrovía, terminó ahí, no lo pero veas, perdón, Gustavo. Zárate es un puerto que es beneficiado por este sí, proceso y obviamente están a favor. sí, Todos pero los ellos, puertos fluviales no, lo que de pasa la es que Argentina. lo que recuerdo es que ellos querían que la hidrovía terminara ahí, en Zárate. Ellos lobeaban para que la Ah, bueno, licitación se haga hasta ahí, hasta Zárate. Se perjudica a Buenos Aires, Bahía Blanca. No sé si se perjudica porque no tiene ahí en los capacidad. recursos también habrán visto que solamente, a ver, esto es un sistema. Entonces, lo que hay que generar con mayor profundidad es primero desmalezar este debate. O sea, esto no es una discusión de soberanía, estamos hablando de canales navegables. Entonces, cuando se instala la discusión del canal Magdalena, que fue una discusión también de hace 25 años, Claro. los canales es la forma de ingresar a un río. Entonces, fundamentalmente, ¿cómo se ingresa? Y por los tráficos. La decisión que se tomó hace 25 años era dónde había más tráfico. Y la mayoría del tráfico es norte-sur. Claro, Los buques claro. navegan cercano a las costas, salvo que tengan que hacer un transoceánico. Y entonces se decidió por el canal Punta Indio, porque era por donde ingresaba el tráfico, porque esta Claro. obra, para que le quede claro a todos, se paga
básicamente por el usuario tuvo inicialmente un subsidio estatal, Sí. pero en la crisis del 2001 se retiró el subsidio estatal y se mantiene por el pago del peaje. O sea, ha sido una de las pocas concesiones exitosas en casi toda Sudamérica. Sí, sí. O sea, no en Argentina, en toda Sudamérica. Entonces, obviamente que la Argentina tuvo aspectos más que cuestionables, por ejemplo, el no haber desarrollado un órgano de control técnico efectivo, como lo exigía la ley de concesionamiento en la que se rige. Se fueron derivando potestades de control, pero no, el órgano de control no es solo para fijar el precio de la tarifa, que está discutido, pero no discutidísimo, porque nadie pagaría algo que no termine teniendo un solvento real en términos de la tarifa, pero el órgano de control tiene que ser en términos de información, rector. Entonces realmente ahora, en estos 6, 7 meses, la falta de definición de políticas nacionales de todos los últimos años en lo que respecta a esta decisión ha generado que aflore toda una discusión que es importante y bienvenido sea, pero donde estamos mezclando los temas, porque queremos meter dentro del canal navegable la discusión de los puertos públicos, el cabotaje, entonces, que son discusiones distintas, todas interrelacionadas, pero no pensemos que porque en los 200 millones de dólares que se cobra de peaje anual o se recauda de peaje anual, vamos a poder, que aparte de que hacer las obras, mantenerlas, vamos a poder generar la solución de todos los problemas que tenemos si la estatizamos. Obviamente yo no estoy a favor de ese proceso, pero hay sectores que legítimamente lo reclaman. Lo pueden reclamar legítimamente de una... La pregunta, Juan Carlos, sería si se estatiza, el trabajo de dragado y balizamiento, ¿está en condiciones de hacerlo cualquier empresa argentina sin tener know-how internacional? ¿O es exclusivamente algo que se necesita tener ese know-how como la empresa que está hasta ahora? No, que estatizar significa que sea una empresa del Estado. El know-how, mira, yo te lo voy a contestar casi haciéndote un comentario periodístico, que es el propio líder del sindicato de dragado y balizamiento, o sea, los trabajadores de este sector, Juan Carlos Smith, aclara que hoy no se está en condiciones de tomar eso. Y ya ni siquiera en términos de conocimiento. Bueno, justamente. Hay empresas nacionales que pueden hacer dragados, pero realmente el tipo de obra, y hoy no es solo un know-how, sino que tenés que tener flota, dragas, equipamiento necesario, y hoy la Argentina no consta de esto, pero yo te entiendo, vos sos periodista, vos me haces la pregunta de urgencia. Permitime esta apreciación. Vos me haces la pregunta ante la urgencia y yo te quiero hablar del proceso. Sí. Y de cómo hay que verlo para adelante, porque, a ver, ¿cuál es la lógica? ¿Qué queremos? ¿Cambiar a algo que hemos logrado instrumentar y darle previsibilidad a un sistema siempre en la urgencia argentina? Entonces, te vuelvo a repetir lo que te dije al principio. Hace 10 años que sabíamos que estaba por llegar esta fecha. Ni los que dicen que pueden reclamar la potestad del Estado en términos de obra hicieron una sola propuesta en estos términos. Muchos han sido funcionarios de gobierno durante mucho periodo en los últimos 15 años y aparecen en los últimos 3 meses a plantear estos temas. Entonces, a ver, desmalecemos el tema, saquemos la paja del trigo. Esta es una concesión que funciona y sirve. Abramos el proceso licitatorio necesario para transparentarla aún más y que intervengan todos los actores que conllevan a esta situación. El mismo concesionario de hoy, 50% es nacional, el grupo EMEP, que está cuestionado por otras cosas, no por este funcionamiento. Entonces, esta es una concesión, para que lo dimensionemos los argentinos, es una obra que en 10, 15 años necesita una inversión promedio entre 2.500 y 2.800 millones de dólares.
que se genera después a través del cobro del peaje una utilidad para que tenga un recupero económico el que concesionario. O sea, casi no hay discusión en este tema. El que lo está planteando en términos de discusión lleva a otros intereses o situaciones. Obvio que yo entiendo los puertos del sur de Buenos Aires cuando pelean el canal de Magdalena. Y está muy bien que la Argentina pueda tener esos dos canales, pero vos fíjate que el canal Punta Indio, el ingreso nuestro al Mitre, lo paga la carga y el usuario. Sí. Y el canal Magdalena lo estamos reclamando, ya forma parte del presupuesto nacional. Claro, entonces ahí hay una pequeña ya diferencia. Entonces es lógico, si yo estuviese en Mar del Plata, en La Plata, y es legítimo el reclamo. Pero yo tengo una obligación que es tener una visión integral del transporte de Argentina. Argentina es un país insular, muy lejos de los mercados, entonces está obligado a tener una logística eficiente. Hay que tenerlo muy claro, ¿no? Te baja, justamente con esta bajante que tenés ahora, que tuviste el año pasado, te bajan 1 metro, 50 centímetros, 70 centímetros, el caudal, el metraje del río Paraná, y automáticamente le estás exigiendo al dragado que te drague más para mantener esa cantidad de calado mínimo de 27, 28 para cada puerto, ¿no? O 30. 34. Sí, pero el mínimo es 34 o tenemos 34, pero tienen un mínimo de 30, 32. No, el contrato lo obliga a tener a 34, pero hoy, por ejemplo, como bien decís vos, el estiaje, que se conoce como bajante, hay momentos en que tenemos hasta 30 pies. Por eso. Pero igualmente la cosecha está saliendo, que eso es lo más importante. Sí, claro, claro. Es decir, si ha sido un sistema virtuoso que no estamos discutiendo lo que sucedió en el canal de Suez hace un mes. Exactamente. Es decir, para todo esto se necesita previsibilidad, se necesita tener la confianza, porque si no se paralizan las exportaciones. Se paralizan o se triplican los costos o cuatriplican o quintuplican porque hay que llevarlo por camión hacia Bahía Blanca o hacia Buenos Aires, que tampoco no sé si darán abasto para sacar la producción que tenemos en esta zona, ¿no? Es muy importante, pero es muy... Un hombre grande como yo. Sí. Ya somos grandes. Ya somos grandes y ya sabemos cómo se resuelve esto. Sí. ¿Vos te acordás que esto lo escuchábamos nosotros hace 15 años atrás, 20, ¿qué 15? Cuando teníamos 15 o 20 años, el tema de la necesidad. Bueno, resolvimos que saliese la mercadería del área central argentina, básicamente la producción granaria, de una forma eficiente. ¿Qué queremos hacer ahora? Sí. Complejizarlo finalmente. Sí, las últimas discusiones del puerto eran si podíamos o no sacar a través de contenedores, porque el puerto Rosario no era de contenedores y también se está resolviendo. Se hicieron obras inclusive para depósitos fiscales fuera del puerto y se va logrando. Obviamente no hay que desperdiciar todo eso. No generemos un problema donde no lo hay. Tenemos que aportar mejoras, ¿entendés? Solamente, no problemas. Exactamente. Juan Carlos, contame un poquito al final, el Instituto de Desarrollo Regional hizo convenio con la universidad, contame un poquito de eso. Bueno, nosotros, para los que nos conocen, ya somos una institución de este año cumplimos 25 años, vamos a esperar sobre fin de año generar algunas actividades que no sean tan... Sí, claro. Tanta virtualidad, a ver si podemos construir, aunque sea un cierto grado de hibridez. Sí. Pero bueno, nosotros dentro de estos 25 años nos hemos caracterizado por ser el Instituto de Desarrollo y Fomento del Liderazgo Local en términos de las infraestructuras. Y bueno, históricamente hemos llevado distintas ofertas académicas en el ámbito de la Universidad Nacional de Rosario, históricamente, ya desde el 2012 nos tocó conducir, yo dirijo el programa de infraestructura regional de la universidad. Dentro de ese ámbito tenemos las distintas ofertas académicas, como es la especialización en política y gestión de infraestructura, que
es absolutamente innovadora en Argentina por sus características, ya va por una cuarta cohorte, se está dando en Rosario, se está dando en Cava y va a un proceso de nacionalización a través de educación a distancia. Lo mismo hace las 2 semanas lanzamos la diplomatura en gestión de puerto y vías navegables, justamente Claro. con mucho éxito, porque hay más de 35 alumnos y muchísimo apoyo institucional. Aparte del instituto, históricamente ha sido el gran promotor del Encuentro Argentino de Transporte Fluvial, por eso vos me convocás, ya hace recientemente se desarrolló su 15ª edición, bueno, sin número de actividades que nos tienen más que activos en este mundo virtual, esperando volver a una presencialidad, entendiendo que esto ya también vino y donde la pandemia, nuestra generación, que ya se ha tenido que reinventar varias veces, lo obliga a redefinir muchas situaciones. El COVID-19 impacta de lleno a las infraestructuras y al desarrollo, y bueno, instituciones como la nuestra están obligadas a interpelarla más con sociedades con el nivel de crisis social y económica como lo que nos toca vivir. Gracias, Juan Carlos. Chau, chau. No, gracias a vos, Gustavo, un gusto y espero verte pronto. Chau. A vos y a todos. Gracias. Juan Carlos Venecia, director del Instituto de Desarrollo Regional, nos ha